Ya, ahora sí. Les decía que tenemos un trabajo de estadística que se va a entregar este viernes 30 de octubre. Esta es la rúbrica y pauta del trabajo para que ustedes la vean. Esto corresponde a diferencial, por supuesto, donde tienen que trabajos, dicen mínimo dos, pero si alguien lo quiere hacer de uno, sí, también se lo está aceptando. Mínimo uno, máximo cuatro integrantes. Obviamente, igual que el trabajo anterior, es intercursos, da lo mismo de qué cursos sean. La fecha de entrega es plazo máximo este viernes 30 de octubre hasta las 5 de la tarde. Se le da tres situaciones y de esas tres situaciones usted toma una de las situaciones y esa es la que va a trabajar. Y lo más importante personalmente es esto que está acá. Dentro de su último trabajo tenía que descargarlo uno a uno y renombrarlos porque no les colocaron el nombre de quién es la persona que hizo el trabajo. Entonces, trabajo matemática, el apellido, el nombre, luego la siguiente persona, apellido, nombre, la siguiente persona, apellido, nombre. Como les dije, máximo 4. Y al correo que tenemos en común con la profe Paola, slg2.mate@gmail.com. Si es que no les llegó, cosa que me parece extraño porque estábamos usando la base de datos de todos los correos que tenemos, debió haberle llegado a todos. Si es que no les llegó, por favor avísenme y yo se lo hago llegar nuevamente cuanto antes. ¿Qué se va a evaluar? Que tenga portada, obviamente que tenga el logo del colegio, título del trabajo, datos personales, nombre, curso, fecha, el sector, matemática. Hay personas que el trabajo anterior, poquita en todo caso, no tuvieron todo el porcentaje de puntaje porque no hicieron portada. Completar las tablas correspondientes que le estamos haciendo, el cálculo de la medida de tendencia central y de dispersión, la interpretación de las medidas de posición, que tenga los gráficos correspondientes, la interpretación de tablas de frecuencia, medida de posición, obviamente presentar el informe y también respetar la fecha de entrega. Todo eso está dentro de la tabla para obtener la nota 7. Y tenemos, como les mencionaba, tres opciones. La primera que corresponde a número de empleados y el sueldo que reciben en miles de pesos. La segunda corresponde a los resultados de una prueba obligatoria matemática, lo que sería una PSU, donde corresponde el número de jóvenes y el puntaje que recibieron esos jóvenes. Y la tercera opción corresponde a la cantidad de horas que utilizan Internet, un navegador. Entonces, la cantidad de horas con respecto al número de jóvenes correspondiente que utilizan esa cantidad de horas. Eso es el trabajo que se tiene que entregar este viernes. Y como les mencioné nuevamente, es intercurso, mínimo 1, máximo 4. Duda, consulta, pregunta con respecto a esto puntualmente. Recuerden que si no quieren hablar, pueden escribirme en el chat. Ya. No hay duda, no hay consulta entonces. Perfecto. Nosotros la semana pasada estuvimos recordando el concepto de potencias y raíces. Entonces habíamos visto que las propiedades de potencia correspondientes, que eran 7 propiedades, el concepto de raíz, que es una potencia con exponente fraccionario, la diferencia entre un radical y una raíz, que muchas veces le piden el radical y la raíz es cuando una ecuación que tienen que ver todas las posibles soluciones, las 8 propiedades de raíces, recordamos solo por si acaso el concepto de racionalización, y ahí nos habíamos quedado. Alcanzamos a ver una raíz cuadrada, que cuando la parte de abajo, que el denominador tiene una raíz, se multiplicaba arriba y abajo por la misma raíz
porque multiplicar por la misma raíz en la parte de abajo, la raíz se va a eliminar. Y en la parte de arriba me queda a raíz del valor que esté en la parte de abajo. La otro tipo de raíz que se puede encontrar, o racionalización, es cuando en la parte de abajo se encuentra una raíz que no sea de índice 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se va a multiplicar por la misma raíz, la misma base, y lo que va a cambiar es el exponente. Entonces, si por ejemplo acá el exponente es 5 y la raíz es 7, se hace la resta de el índice menos la base. Entonces, si les da el ejemplo, vuelvo a insistir, raíz de índice 7, base 5, acá se tendría que multiplicar por raíz de índice 7, base 2. Entonces, eso hace la diferencia en este caso al multiplicar. ¿Por qué hace la diferencia? Porque cuando se multipliquen las dos que están en el denominador, perdón, está bien, denominador, la parte de abajo, al multiplicar se conserva la raíz, índice 7, los, eh, lo que esté adentro de la raíz van a tener igual base, se conserva la base y los exponentes se van a sumar. Y al sumarse va a pasar que el índice y el exponente van a ser iguales y se va a poder eliminar la raíz. Este es el truco de cuando la raíz no es de índice 2. Ahora bien, finalmente cuando la raíz no se tenga una suma o una resta y en la parte de abajo tenga una o dos raíces, es decir, que por ejemplo esta de acá fuera una raíz o esta de acá fuera un número o este fuera un número y esto fuera una raíz, al multiplicarla es completar una suma por su diferencia. En español se va a multiplicar por los mismos valores que están abajo, pero con signo contrario. Entonces, por ejemplo, si acá fuera un raíz de 2 menos raíz de 3, se estaría multiplicando por una raíz de 2 más raíz de 3, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque al multiplicar en el denominador, me va a quedar primer término elevado a 2 menos segundo término elevado a 2. Y como la raíz es de índice 2, se va a eliminar índice y exponente, quedándome solo lo que está dentro de la raíz como resultado. Por eso me queda ahí b menos c. Eso con respecto a la racionalización. Entonces tenemos, por ejemplo, ejercicios como este. Me dice, si p es igual a raíz de 20, q es igual a 5 raíz de 4, r es igual a 3 raíz de 8, s es igual a 8 raíz de 2. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Acá para poder comprobarlo, se utiliza la propiedad de raíz solo que al revés. ¿Cómo al revés? La propiedad sirve para sacar un valor afuera de la raíz. Para poder compararla en este caso, vamos a colocar los valores que están afuera de la raíz adentro de la raíz. Entonces, por ejemplo, el p, que es raíz de 20, queda exactamente igual. En cambio, en la q, que es 5 raíz de 4, el 5 que está afuera va a pasar adentro. Cuando pasa dentro de la raíz, se eleva al valor del exponente. En este caso el exponente es 2, por eso se eleva a 2. 5 elevado a 2 es 25. 25 por el valor que ya está dentro, que es 4, me da 100. Hago lo mismo con el R. 3 pasa adentro. 3 elevado a 2 es 9. 9 por 8 es 72. Lo mismo hago con la parte del S. El 8 que está afuera pasa adentro, quedando elevado a 2. 8 por 8, 64. Por el 2 que ya está dentro me queda 128. Y ahora es simplemente cosa de ordenarlo. Del valor más pequeño que está dentro de la raíz al valor más alto que está dentro de la raíz. Y me queda raíz de 20, de 72, raíz de 100, raíz de 128. ¿Y eso cuál correspondía? Que el P es más pequeño que la R es más pequeño que la Q y que la Q es más pequeño que la S. Por lo cual la respuesta correcta era la letra C. Este es un ejercicio típico que salió en la PSU, bueno, el modelo de prueba liberado de este año. Dice, si 3 elevado a m es igual a p y 8 elevado a b es igual a q,
con m y b números enteros. Recordemos, números enteros se refiere al número ya sea positivo o negativo, incluyendo el 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a b más 1 y todo eso elevado a menos 1? Entonces, para recordar eso, trato de resolver. En el ejercicio me dicen que el 3 está elevado a m más 1. ¿Qué significa que esté elevado a m más 1? Por propiedad de potencia, que haya una suma en la parte de arriba, significa que es la misma base con el exponente m multiplicado por la misma base con el exponente 1. Es decir, 3 elevado a 1. Y 3m corresponde a p, entonces me queda p por 3, que es 3p. Lo mismo pasa con el 8 elevado a b más 1. Esto se puede separar como 8 elevado a b por 8 elevado a 1. 8 elevado a b es q. Por lo tanto me queda q por 8, que es 8q. Esto mismo que teníamos acá, que es m más 1 por 8b más 1, lo podemos expresar como 3p por 8q. Recordemos que la multiplicación de algebraica es número con número, letra por letra. Entonces queda 3 por 8, 24. Tengo p en el lado izquierdo, no tengo nada en el lado derecho. Por lo tanto, la letra p se conserva. Y sucede lo mismo con la letra q. Q en el lado derecho, nada en el lado izquierdo y queda exactamente igual. Y el resultado de 3p por 8q viene siendo 24pq. Como esa expresión está elevado a menos 1, que ya sabemos que es 24p elevado a q, entonces queda 24p pq elevado a menos 1. Por propiedad que habíamos visto de potencia, este elevado a menos 1 significa que yo puedo invertir el valor quedando en una fracción y el exponente pasa a ser positivo. Como el exponente 1, recordemos que no es necesario notarlo. Y me va a quedar 1 partido en 24pq. Y eso es la alternativa letra B. Tenemos ahora con este de acá, dice, si P y Q son números reales, tal que P es menor que Q, eso es lo más importante de la información que me dan, P es menor que Q, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Consta el detalle acá, siempre verdadera. Recordemos que si yo ya demuestro con que una vez no me funcione, ya es falsa. Entonces, lo malo de este tipo de ejercicios es que tenemos que estar revisando alternativa por alternativa para ver si se cumple o no se cumple. Entonces tengo la letra A, raíz de p elevado a 2 menos q elevado a 2 va a ser igual a p menos q. Primero, como me dice que p es menor que q, nosotros ya vimos en la clase, las últimas clases dentro, lo que es la desigualdad. La desigualdad decía que si el número está elevado a 2, perdón, si la desigualdad yo utilizo propiedades de potencia, es decir, lo elevo a 2, lo elevo a 3, incluso lo elevo por un exponente fraccionario, es decir, utilizo una raíz, la desigualdad se mantiene. Entonces, si yo elevo el p y el q a 2, sigue siendo el orden de que el p elevado a 2 es menor que q elevado a 2. En esta expresión que está acá, si esta q yo lo paso al otro lado, que pasaría restando, se sigue manteniendo la desigualdad. Por lo cuanto queda p elevado a 2 menos q elevado a 2 es menor que 0. ¿Cuál es el problema de que esto sea menor que 0? Que p menos q pasa a ser menor que 0, significa que lo que está al interior de la raíz es menor que 0. Lo que está dentro de una raíz, si es menor que 0, pasa a ser un número complejo. Por lo tanto, si es un número complejo, ya no se manejan en los números reales. Y se supone que si yo resto números reales, su resultado tiene que ser un número real. O si sumo números reales, su resultado es un número real. Es imposible que si sume o reste números reales, su resultado me dé un número complejo. Por lo tanto, la letra A ya no es verdadera. Por lo tanto, no se va a cumplir, no me sirve.
Y paso a la siguiente. Me dice que la letra B es raíz cúbica de P menos Q no es un número real. Dentro de lo mismo que le había explicado la semana pasada, estaba que las raíces son de índice par, su resultado tiene que ser positivo. En cambio, si las raíces son de índice impar, su resultado puede ser positivo como negativo. Y acá particularmente, siguiendo la misma idea de la expresión, P es menor que Q, me va a quedar que P menos Q es menor que 0. Por lo tanto, el valor que está dentro de la raíz es negativo. Pero desde el momento que el índice es impar, el resultado que me dé puede ser tanto positivo como negativo. Por lo tanto, si me da un resultado positivo o negativo, es un número real. No, si la única forma que dentro de una raíz me dé un número complejo es si el índice es par, 2, 4, 6, 8, 10. Pero si es impar, puede que me dé un número real. Por lo tanto, la segunda tampoco se cumple siempre. Por lo tanto, sería descartada. La letra C me dice que raíz de P más raíz de Q es igual a raíz de P más Q. Yo les decía, basta con que le demostremos una vez que no se cumple eso y sabemos que nos va a servir. Si yo digo que P vale 4 y Q vale 9, usando la misma idea me va a quedar raíz de 4 más raíz de 9 va a ser igual a raíz de 4 más 9. 4 más 9 es 13. La raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3. Y sabemos que 2 más 3 no es lo mismo que raíz de 13. 2 más 3 es 5. Para que estas dos sean iguales, sabemos que la única raíz que me da como resultado de 5 es la raíz de 25. Por lo tanto, estos dos son distintos. Al ser distintos, la letra C es mentira, porque ya sabemos que no se cumplió cuando vale 4, cuando vale 9. Entonces, con eso ya es mentira. Nos queda raíz de menos P menos Q no es un número real. Por lo que acabamos de mencionar con las anteriores, para que se cumpla esto, esos dos valores, el menos P y el menos Q, tiene que darme un número negativo. Y acá les decía, esto no ocurre siempre, y como P y Q son números reales, estos pueden tomar cualquier tipo de valor. Pero si P y Q son menores que 0, es decir, que P y Q tome un valor negativo, como tiene un menos adelante, menos por menos se va a transformar en un más. Por lo tanto, si P y Q son números negativos, adentro de la raíz me va a dar un número positivo. Y una raíz positiva, con el valor de adentro positivo, si es un número real. Este de acá solo se cumple si adentro de la raíz fuera negativa. Y eso va a ocurrir cuando la P y la Q tomen números enteros, perdón, números positivos. Al tomar números positivos, esto automáticamente se me va a transformar adentro de la raíz en negativo, por lo tanto no sería real. Como no se cumple siempre, está la excepción de que no se cumple solo cuando es positivo, no es verdad, porque acá es que siempre sea verdadero, por lo tanto es falso. Y acá está el último, es el verdadero, aparte que ya descartamos los otros cuatro, pero es verdadero por lo que le explicaba que habíamos visto en las clases anteriores. Si tengo la desigualdad P menor que Q, yo puedo usar potencias y se va a mantener la desigualdad. Yo lo puedo elevar a un tercio. ¿Y qué significa elevarlo a un tercio? Significa lo mismo que sacar la raíz cúbica. Entonces, si le saco la raíz cúbica a P y Q, se mantiene la desigualdad y me va a quedar raíz cúbica de P menor que la raíz cúbica de Q. Por lo cual, la letra E es la única que siempre va a ser verdadera. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá?
Ok. Vamos a ver entonces lo que no... Eso fue lo que nos sobró de la... Faltaba ver de la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy día son logaritmos. ¿Qué viene siendo el logaritmo? Ya habíamos visto que las potencias eran un tipo especial de multiplicación, que las raíces correspondían a potencias con exponente negativo, perdón, con un exponente fraccionario, y los logaritmos eh, nacen de una forma en la cual tenga una potencia y yo quiera saber el exponente que se esté usando, donde la a corresponde a la base, tanto de la potencia como del logaritmo, la x corresponde al resultado de la potencia y en el caso del logaritmo al argumento del logaritmo, y la y corresponde al resultado del logaritmo o también si lo comparamos con respecto a la potencia, corresponde al exponente. Esto de acá es la definición básica del logaritmo. Podríamos decir que si quisiera contarlo sería una propiedad, pero tomémoslo como una definición. Ahora, lo malo que, como utiliza potencia, acá podemos utilizar cualquiera de las 15 propiedades anteriores que vimos, las 7 de potencia y las 8 de raíces. Entonces, primera gran propiedad de potencia. Dice, si la base y el argumento son iguales, su resultado automáticamente de eso es 1. Por eso acá, logaritmo de 5 con base 5 es 1. ¿Cómo comprobar eso? Si yo lo utilizo en la definición anterior, logaritmo de 5 con base 5 es lo mismo que 5 igual a 5 elevado a menos 1. Y eso es verdad. Segunda propiedad del logaritmo. Si el argumento es 1, sin importar cuál sea la base, obviamente estamos hablando que la base no sea 1, pero sea cual sea el número, su resultado automáticamente es 0. ¿Por qué? Si lo llevamos a potencia, queda 95 elevado a 0. 95 elevado a 0, ¿cuánto es? Todo número elevado a 0 es 1. De ahí nace esta propiedad del logaritmo. Tercera propiedad del logaritmo dice, si dentro del argumento tengo dos valores que se están multiplicando, o en su defecto tengo dos valores que se están dividiendo, esto se me va a separar de qué en forma de suma si estaba multiplicando y en forma de resta si se estuviera dividiendo. Entonces, por ejemplo acá, logaritmo de 15 con base 5. 15 yo lo puedo expresar como 3 por 5. Y al tener el por, esto lo puedo expresar como logaritmo de 3 con base 5 más logaritmo de 5 con base 5. La multiplicación del argumento me permitió separarlo en dos logaritmos distintos. Luego, en división, tengo el logaritmo de 7 medios con base 3. Como es una fracción, lo puedo separar. El logaritmo de 7 con base 3 menos logaritmo de 2 con base 3. Entendamos que el numerador, la parte de arriba de la fracción, queda en positivo y el denominador, la parte de abajo, queda en negativo. Quinta propiedad que se utiliza bastante, dice que si yo tengo en el argumento un exponente, el exponente pasa automáticamente adelante multiplicando. Por ejemplo acá, logaritmo de 9 con base 2. 9 lo puedo expresar como 3 elevado a 2. Y ese exponente 2 pasa automáticamente adelante. Y es lo mismo que 2 logaritmo de 3 con base 2. Lo mismo pasa con una raíz. Recordemos que una raíz es un exponente fraccionario. Pero para ahorrarnos ese paso, lo que hicimos fue automáticamente, tengo una raíz, pasa adelante multiplicándose por 1 partido por el valor del índice. Entonces, por ejemplo, acá, logaritmo de raíz cúbica de 5 con base 6, esto automáticamente es 1/3 por logaritmo de 5 con base 6. Y finalmente, la última propiedad, no por eso menos importante, y esta propiedad
las personas que hacen la prueba de transición y en los años anteriores lo que hacía la PSU, siempre colocaban esta propiedad que se llama cambio de base. ¿Qué dice el cambio de base? Que si yo tengo un logaritmo que no se resuelve automáticamente, yo lo puedo modificar y cambiar y separarlo en dos logaritmos que se están dividiendo y les puedo cambiar la base. Entonces, por ejemplo, acá, logaritmo de b con base a, yo lo puedo separar en dos logaritmos, donde el argumento es b y la nueva base es c, y lo que antes era base a pasa a ser argumento con base c. Por ejemplo, acá, logaritmo de 3 con base 8, yo puedo hacer que ambos logaritmos queden con base 2. ¿Cómo? Quedándome el logaritmo de 3 con base 2 partido logaritmo de 8 con base 2. Esto lo vamos a aplicar al tiro en el primer ejercicio. Logaritmo de raíz de 2 con base 1 medio. Perdón. Esto no se puede resolver inmediatamente porque 1 medio elevado a nada me va a dar raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un cambio de base. ¿Qué base voy a utilizar? La que mejor me convenga. En este caso me convenía base 2. Entonces me quedó logaritmo de raíz de 2 con base 2 partido logaritmo de 1 medio con base 2. ¿Qué significaba raíz de 2? Significaba 2 elevado a 1 medio. ¿Qué significaba 1 medio? 2 elevado a menos 1. ¿Qué van a pasar con esos exponentes? Esos exponentes van a pasar en la parte de adelante multiplicando el logaritmo. 1 medio por logaritmo de 2 con base 2, menos 1 por logaritmo de 2 con base 2. Fíjese que la base y el argumento me quedó exactamente igual, y eso es 1, y me va a quedar 1 medio por 1, partido menos 1 por 1. Me va a quedar entonces 1 medio partido en menos 1. Y si yo resuelvo esta fracción, 1 medio partido en menos 1, hay que acordarse simplemente la regla de los signos para la multiplicación y la división. Multiplicación y división de signos distintos, su resultado automáticamente es negativo. Entonces me queda menos 1 medio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Tengo ahora acá que me dice, si B es igual al logaritmo de A con base 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Si 0, A está entre el 0 y el 1, entonces B es menor que 0. Si B es mayor que 1, entonces A es mayor que 2. Si A es igual a raíz de 32, entonces B es 2,5. Vamos a comprobar uno por uno. Primero, si el A está entre el 0 y el 1 y B es menor que 0, nosotros sabemos por la afirmación que nos da en el ejercicio que B es igual al logaritmo de A con base 2. Por definición del logaritmo, la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia. Y me queda que 2 está elevado a B y eso va a ser igual a A. Entonces, ahora, usando la definición que nos acaban de dar, si sabemos que el A está entre el 0 y el 1 y A vale 2B, entonces sabemos que el 2B está entre el 0 y el 1. La única forma que un número 2 elevado a algo esté entre el 0 y el 1 es que ese número que esté elevado sea negativo. Porque al estar en negativo me va a quedar una fracción de 1 partido en 2 elevado a algo. Entonces me puede quedar un medio, un cuarto, un 16avo. Esa es la única forma, como les mencionaba, de que el 2 elevado a algo esté entre el 0 y el 1. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Lo segundo que me dicen, que si B es mayor que 1, entonces A tiene que ser mayor que 2. Habíamos visto que por propiedades de desigualdad,
si yo meto potencia, no me va a afectar la desigualdad. Entonces, si b es mayor que 1, yo perfectamente puedo decir 2 elevado a b es mayor que 2 elevado a 1. Entonces, con esto, como 2 elevado a b, ¿a qué es igual? A la letra a, es lo mismo que diga a es mayor que 2. Entonces, automáticamente también se cumple. Es verdadero. Finalmente, me dicen que si la a vale raíz de 32, entonces b vale 2,5. Teníamos entonces que 2 elevado a b es igual a a. 2 elevado a b, como la a vale 32, sería igual a raíz de 32. ¿Qué significa el raíz de 32? Significa que el 32 está elevado a un medio. El 32 se puede expresar como potencia, quedando en 2 elevado a 5. Tengo dos potencias juntas, una potencia de una potencia, por propiedad de potencia. Esto sería, se mantiene la base igual, y los exponentes se multiplican. 5 por un medio es 5 medios. Y me queda que 2 elevado a b es lo mismo que 2 elevado a 5 medios. Esto de acá se conoce como una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente. Cuando ocurre algo así, se supone que si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, las bases son iguales, por lo tanto, b tiene que ser igual a 5 medios. ¿Y cuánto es 5 medios? 2,5. Por lo tanto, se me cumple que si el valor de a es raíz de 32, b vale 2,5. Verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta, donde los tres son verdaderos, es la letra E. Luego me dice, si se considera que el logaritmo de 2, aproximadamente 0,3, y el logaritmo de 3, aproximadamente 0,5, me preguntan cuál de estos siguientes valores es igual a logaritmo de raíz de 6. Entonces hay que resolver el logaritmo de raíz de 6. Logaritmo de raíz de 6. Si yo lo separo, el 6 es lo mismo que raíz de 3 por 2. Por propiedades de raíces, yo puedo separar la raíz de 3 por 2 como raíz de 3 por raíz de 2. Por propiedades del logaritmo, si adentro del argumento se está multiplicando, yo lo puedo separar como una suma. Logaritmo de raíz de 3 más logaritmo de raíz de 2. Entonces, ¿qué significaba la raíz? Significaba un exponente fraccionario. Logaritmo de 3 elevado a un medio más logaritmo de 2 elevado a un medio. ¿Qué hacíamos con ese exponente? Podía pasar adelante multiplicando un medio logaritmo de 3 más un medio logaritmo de 2. Logaritmo de 3 sabemos que es 0,5. Logaritmo de 2 sabemos que es 0,3. Entonces ahí multiplico un medio por 0,3 más un medio por 0,5. Entonces me va a quedar 0,3 partido en 2 más 0,5 partido en 2. Denominadores iguales, en suma de fracciones se conserva el denominador y la parte de arriba se suma. 0,3 más 0,5 es 0,8. Y 0,8, la mitad de eso es 0,4. Por lo tanto, el resultado de esto, no sé por qué marqué ahí, es un error, pero el resultado de esto es la letra A, 0,4. Acá me equivoqué al colocar y denotar bien, pero la respuesta sí o sí es 0,4. Dudas, consultas, preguntas. Dentro de los pocos que están en este momento en la sala. Yo mismo entiendo que estoy pasando un poquito rápido esto, pero es materia que se ha visto. Me parece que el logaritmo lo vieron en segundo medio. Ya. Vamos por el último ejercicio que vamos a ver hoy día por cuestión de tiempo. ¿Cuál de las siguientes expresiones siempre es igual a
P elevado a n menos m menos 1 y todo eso elevado a 2. Obviamente cuando el P es distinto que 0. Este es un ejercicio de propiedad de potencia. Por propiedad de potencia, potencia de una potencia, ¿qué es lo que hago? Mantengo la base que es P y los exponentes se van a multiplicar. Significa que este 2 va a multiplicar a cada uno de los valores, a la n, a la m y al 1. Entonces me queda P elevado a 2n menos 2m menos 2. Este menos 2m y menos 2 lo puedo factorizar. ¿Por quién? Por un menos. Y me queda en 2m más 2. En potencia, en propiedades, si hay un negativo en el exponente, significa que va a ser el primer valor, va a ser p elevado a 2n partido línea fraccionaria por p elevado a 2m más 2. Y en la parte de abajo, en el 2m más 2, eso se puede simplificar. ¿Por quién? Por 2. Y me va a quedar p elevado a 2 por m más 1. Esto nada más y nada menos que es propiedades de potencia. Y da la casualidad, nuevamente acá está malo, pero la respuesta es la letra C. Perdón, viene siendo la letra E. P elevado a 2n partido P elevado a 2 por m más 1. Entonces, en este ejemplo particular, la respuesta no es la D, es la letra C. Ya. ¿Dudas, consultas, preguntas?